Buenos días, Honduras. Esta madrugada, a la vieja usanza de los madrugones, el Congreso de la República ha elegido 15 nuevos magistrados para integrar el órgano superior del Poder Judicial de Honduras, con todas las negociaciones políticas, algunas públicas, otras secretas, otras súper secretas, que los partidos políticos han desarrollado en las últimas semanas. Este asunto, de capital importancia, es nuestro tema de análisis esta mañana. Para ello, queremos escuchar las voces reposadas e independientes de dos hondureños distinguidos integrantes de la sociedad civil. Nos acompaña hoy don Luis León, director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y don Josué Murillo. El abogado Murillo es el subdirector regional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Don Luis León, bienvenido al programa Hablemos con Hechos de TV Azteca. Muy buenos días, don Darío. Buenos días al pueblo hondureño. Un gusto compartir con mi amigo Josué Murillo. Gracias por la invitación. Abogado Murillo, es un gusto tenerle aquí. Es un placer reencontrarnos, Darío, y también compartir este set con mi buen amigo Luis León, con quien hemos emprendido luchas en el pasado también. Y ahora nos viene una muy importante. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué pasó esta madrugada? Pasó lo que esperábamos. Yo creo que hay que ser justos al evaluar este tipo de procesos. Y hay que destacar y darle honor a quien honor merece. El abogado Edmundo Orellana Mercado hizo un esfuerzo, acompañado de la Organización de las Naciones Unidas, por generar una normativa que regulara una junta nominadora que garantizara que los mejores hombres y mujeres, en un listado semifinal, llegara al Congreso Nacional para que los diputados del Congreso no tuvieran tanto margen de negociación y se privilegiara lo que siempre hemos gritado a los cuatro vientos: la meritocracia. ¿Qué significa eso? Poner por encima de la vinculación política partidaria la trayectoria profesional destacada del candidato o candidata y sobre todo la otra cara de la moneda, porque hemos tenido personas con mucha preparación académica. Juan Orlando Hernández era un tipo muy estudiado, pero le faltaba la otra cara que siempre menciono: la ética, conducirse con integridad. Pero ¿qué fue lo que vimos esta mañana? A pesar de que votamos, porque me incluyo, yo voté por un cambio en la forma de ser político. Siempre nos dicen, era de esperarse porque así actúan los políticos en el Congreso Nacional. Señores, si queremos salir del subdesarrollo en el que nos han enterrado los últimos 40 años de vida democrática, hay que romper con esos esquemas. Nos prometieron una nueva forma de hacer política. No más madrugones, no más negociaciones tras bambalinas, no más misas negras, no más caciques utilizando, como si fuesen buenos titiriteros, a sus jefes de bancada para que negocien sus intereses. Y cuando me dicen, pero eso era lo que se espera del Congreso, no, se esperaba un cambio. Pero yo lo que vi es que, a pesar de las buenas prácticas que vimos también, porque la Junta Nominadora fue una buena práctica, creo que dejó buenas lecciones, los diputados actuaron con la misma dinámica de siempre, no como políticos, como politiqueros. Y me parece lamentable. Yo estuve hablando con varios de ellos, pidiéndoles, casi rogándoles como ciudadano, como jurista, que tomaran las mejores decisiones y privilegiaran los méritos. Y me duele ver que la mejor evaluada de esa lista de nominados quedó fuera. Le instrumentalizaron su nombre, los mismos de su partido, el Partido Nacional de Honduras. La quisieron poner como una candidata fuerte los del Partido Salvador de Honduras, a quienes, dicho sea de paso, les digo, mal paga el diablo. Ustedes se saben el resto de la frase. Pero miren, a mis amigos y amigas del Partido Libertad y Refundación, a los que realmente son mis amigos, me siento profundamente decepcionado por la forma en la que se condujo esta elección. Pero más allá de llorar sobre la leche derramada, creo que es importante como ciudadanía, como población,
tomar las buenas prácticas y perfeccionarlas, y las malas, que fueron muchas y que descaradamente ustedes lo hicieron frente a toda la población, que afortunadamente hubo mucha veeduría ciudadana y sobre todo acompañamiento de los medios de comunicación. Y ustedes, los periodistas, tienen un papel de lucha contra la corrupción importantísimo. Y me gustó que un diputado del Congreso lo destacó. Ustedes, frente a toda la población, hicieron lo mismo que criticaban. Y, por supuesto, los cachurecos hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer. Comportarse como siempre. Pero lo que duele aquí es que empañaron un proceso que iba muy bien encaminado. Ahora, tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia. Yo le deseo lo mejor a cada uno de los magistrados y magistradas, pero sí les tengo una petición muy importante. Actúen con independencia. Usted mencionaba que soy subdirector regional de una organización hemisférica. Yo superviso operaciones de México hasta Panamá. Y en todos los países tenemos serias preocupaciones sobre la independencia judicial. En términos muy sencillos, la independencia judicial, mis estimados y estimadas amigos que nos acompañan, es garantizar la autonomía de los jueces y magistrados de cortes de apelaciones. Que los magistrados no lleguen con una tendencia, o más bien con una agenda política, a impedir que los jueces hagan su trabajo. Pero también hay otro componente importante. La Corte Suprema de Justicia debe actuar con la suficiente independencia para garantizar que influencias externas no manipulen la justicia de Honduras. ¿A qué me refiero con las influencias externas? A esos titiriteros que son los caciques de los partidos políticos que siempre se han jactado de tener una cuota en la Corte Suprema de Justicia. Gente que defiende sus intereses. Lo que llamamos coloquialmente los perros de garra. Eso no es lo que queremos de esta Corte. Y si hay influencias del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, ellos tienen la obligación de actuar con independencia. No sobredimensionar y poner tampoco como un semidios, o en este caso una semidiosa, a la presidencia de la Corte Suprema. Cada magistrado tiene un deber ético, moral, de preservar el Estado de Derecho y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queremos voces independientes, queremos voces fuertes, queremos que hagan del Poder Judicial un ejemplo para la región. Eso se puede hacer, siempre y cuando no sigan la línea de sus partidos políticos. No llegan ahí para cumplir una agenda de partidos políticos, sino que a rescatar, recuperar la justicia de Honduras. Don Luis León, ¿cuál es la interpretación de lo que usted vio esta madrugada? Bueno, yo claramente coincido con Josué. Tenemos más de lo mismo. Digamos, en Honduras hemos estado acostumbrados a elegir Corte Suprema de Justicia en un bipartidismo que no volvía tan complejo la elección. Esta es la primera vez en 40 años donde elegimos una Corte Suprema de Justicia con un tercer actor. Y no es un actor con el que se negocia fácil. Es un actor donde crear consensos cuesta, porque siempre busca imponer sus pensamientos. Y lo vimos cuando se escogió el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia. Esa negociación no era fácil. Por eso siento que este proceso se tardó más, porque había que romper ese status quo político existente. Una vez que lograron llegar a esos acuerdos, se sobrepasó la dificultad y estamos claros de que es más de lo mismo. Una distribución política partidaria que lo venimos diciendo con mucho tiempo de antelación. Era evidente que se iba a distribuir el pastel, como coloquialmente decimos, pero abogábamos que en esa distribución se tomara en cuenta los mejores hombres y mujeres de ese listado. Aquí puede haber una dualidad de pensamientos. Por ejemplo, el sentido común a nosotros nos decía, hay que escoger las primeras 8 mujeres y los primeros 7 hombres, y esa es la Corte porque tienen mejor calificación. Pero también ahí estamos diciendo que la valoración cuantitativa mide la capacidad de las personas. Y está probado que personas que tienen un índice académico de 60% son brillantes, ¿no? Entonces tampoco podemos ampararnos solamente a la calificación cuantitativa, aunque lo lógico hubiera sido escoger esos 15 de esa manera.
Pero el listado en general representa lo mejor de lo que había, más allá de quién tenía más puntos y menos puntos. Y por eso empiezan a negociar entre ese listado. A mí me parece que se violenta el derecho de los otros candidatos que ni fueron ni siquiera tomados en cuenta para una votación. Si nos vieron la lista, dijeron yo quiero Juan Pedro María y listo, y ahí nos morimos. Y quien hizo todo un proceso que no tenía un compadrazgo político se quedó fuera de una oportunidad de elección, cuando la Constitución define claramente de que de no haber consensos hay que ir a votar uno por uno. Entonces a mí me parece que al final recibimos más de lo mismo. Creo que en esta distribución política nueva, que vamos a ver por primera vez su funcionamiento en estos próximos 7 años, un actor importantísimo será el Partido Liberal. Y la visión que hemos tenido en las reparticiones de otras instituciones siempre ha sido el Partido Liberal tendrá la llave de esto, ¿no? Y en este caso a mí me parece que tendrá la llave. Si estos 4 magistrados respaldan a Libertad y Refundación, ahí van a pasar como vendaval. Y si respaldan a la oposición, van a frenarlos en función del Partido Nacional. Entonces yo creo que al final debemos destacar cosas buenas también. Se nos evitó una crisis. Y es algo que nos estaba empezando a preocupar, que hubiera una crisis política. Anteayer, hubo cualquier cantidad de personas debajo del Congreso Nacional, incluso atacando a diputados. Entonces se podía empezar a desbordar en un problema que era innecesario, solo por no flexibilizar. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista político, don Darío, Josué, yo siento que el mayor perdedor en esta negociación es el Partido Liberal. Es quien tuvo que flexibilizar sus posiciones y tener que cambiar un candidato para poder aspirar a esos 4 magistrados. ¿Se le agregó más poder al poder? Siento que no lo sabemos todavía. Los discursos de los jefes de bancada el día de ayer fueron Tomás Zambrano diciendo frenamos el movimiento ideológico que se iba a dar desde la Corte Suprema. Libertad y Refundación dijo nosotros tenemos una corte como el pueblo quiere. El Partido Salvador de Honduras dijo, aquí perdió Honduras. Y el Partido Liberal dijo, alta es la noche y Morazán vigila. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la sinergia política dentro de este pleno de magistrados? ¿Y cuáles van a ser los temas de interés? Que ese es el otro punto. Si usted se va a analizar la sesión de anoche por los discursos, estrictamente por los discursos, se va a decepcionar gravemente. Total. Porque el Congreso tiene una carencia de oratoria absolutamente alarmante. Los 4 discursos que usted alude fueron una pobreza narrativa, insustanciales absolutamente, diletantes entre la utopía y una Honduras que realmente no existe. Eso es absolutamente lamentable escucharlo en los estrados parlamentarios. Pero muy bien, lamentos aparte. ¿Usted, don Josué, cree que se le agregó poder al poder? Yo creo que hay pesos y contrapesos en esa Corte Suprema. Creo que Libre va a ser, bueno, estoy casi seguro que está tratando de maniobrar como pueda. Para convertir en 10 los 6. Exactamente. Y eso me preocupa porque hemos visto, yo tengo que lidiar con personas a las que se les ha privado de su nacionalidad en Nicaragua. Nicaragüenses a los que se les ha quitado su nacionalidad. Como que a usted, don Darío, le digan, porque usted es ideológicamente distinto al mandamás, ya no es hondureño. Mire, eso me preocupa terriblemente. Veo una Nayib Bukele, que es una figura que yo respeto, yo le agradezco que nos mandó vacunas cuando no teníamos. Hay que ser agradecidos, creo, en esta vida. Sí. Pero es un pequeño dictador. Mire, yo lo veo cómo genera estados de excepción en lo que hacen, lo que quieren. Si ha disminuido el tema de la violencia, de los homicidios. ¿Pero a costa de qué? De sacrificar la democracia, de convertirse en el eje, un pequeño Juan Orlando en realidad. Ahora está promoviendo la reelección presidencial cuando es inconstitucional, destituyó magistrados. Siempre agarran ese camino autoritario. ¿Qué intuye que intente Libre entonces con la conformación de la Corte? A mí lo que me genera preocupación
es que esa tendencia que yo he visto en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador y en nuestro país, con Juan Orlando Hernández, se repita con otro color político, pero maquillándolo con un discurso políticamente viable para el partido de gobierno. Mire, aquí en estos foros, Luis y yo, cómo criticábamos el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y todos nos decían, ustedes son del Partido Libertad y Refundación. Sí. Ahora que nosotros vemos las mismas arbitrariedades en el nuevo gobierno, nos dicen, de repente ustedes se ven, miren señores, hay que tener más de 2 dedos delante de la frente e interpretar las cosas de donde vienen. Yo lo digo abiertamente. Estoy muy de acuerdo con las posiciones, con muchas de las posiciones del Partido Libertad y Refundación. Por eso voté por ustedes. Y siempre, nunca escondí mi intención de voto. Iba a votar por ustedes. Y voté por ustedes por 2 razones. La primera, porque no quería más gobierno del Partido Nacional. Y la segunda, porque leí su propuesta de gobierno y me pareció correcta. Pero, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho, mis estimados amigos. Y yo veo que esa consolidación de poder, porque el verdadero presidente del Congreso Nacional no es Luis Redondo, es Carlos Zelaya. Y dejémonos de cosas. Él es el poder detrás del poder. El que está moviendo toda la política del Congreso Nacional. Y ahora, el último eslabón que les falta es la Corte Suprema de Justicia. Y lo que no queremos es que eso se convierta en un Juan Orlando Hernández 2.0, solo que rojo y negro. Por eso siempre con respeto, con consideración, porque ustedes realmente ganaron. Ganaron porque el pueblo ya estaba cansado de un gobierno autoritario. No se conviertan en lo que tanto despreciaban. Nosotros, los miembros de la sociedad civil, la sociedad hondureña en general, queremos que ustedes tengan éxito, porque su éxito es el éxito de Honduras. Y por eso somos tan directos. Decir las cosas sin ningún color político y sin intenciones de dañarles. Simple y sencillamente son recomendaciones que, como decía mi querida abuela, en su sabiduría popular, una mujer que no pasó el 3er grado, el que escucha consejo llegará viejo. Sí. Y ustedes pueden tener otro gobierno más si comienzan a escuchar a la ciudadanía. Los he visto en el último año. Están siendo, mire, yo sentía más apertura en el gobierno anterior que yo pasaba criticando que en este gobierno, que de una u otra forma nuestros comentarios y análisis les ayudaron también a abrirse campo. Entonces hay que ser un poco más inclusivos, hay que ser un poco más abiertos, escuchar a la ciudadanía. Es importante que escuchen. Y aunque les moleste que les diga esto, escuchen a su oposición política. Si yo escucho el discurso de Tomás Zambrano, lo primero que hago porque sí, tengo una visión sesgada contra el Partido Nacional, debo admitirlo. Lo primero que hago es analizar el discurso, el fondo del discurso. Ese es mi primer punto de análisis. ¿Le parece si entramos en el detalle de los planteamientos partido por partido después de una pausa? Excelente, excelente. Don Luis León, vamos a aprovechar mucho en el siguiente segmento su visión desde un instituto de una democracia multipartidaria para escuchar sus enfoques sobre lo que cada partido ha desarrollado como papel protagónico en la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Les parece? De acuerdo. 2 minutos Perfecto. para la publicidad. Señores, estoy muy agradecido con que ustedes hayan dejado de dormir esta mañana para reponer las horas que perdieron en la almohada anoche para poder compartir con nosotros. En los siguientes segmentos les pido que, no es nada difícil para personas inteligentes como ustedes, que me respondan casi con un telegrama, con un tweet, para que podamos fluir en algunos
asuntos parciales, visiones de acápite por acápite de lo que ha ocurrido esta madrugada en el Congreso. ¿Cómo vio usted como director de una institución que trabaja con una democracia multipartidaria el papel de los partidos propiamente, partido por partido? Bueno, yo creo que hay dos cosas que analizar. Primero, que hicieron al final un esfuerzo lo más incluyente posible para poder llegar a acuerdos, excepto con el PCH, que lo dejaron por fuera de manera muy clara y evidente. Pero de ahí, pensando en los partidos políticos, desde el instituto nosotros hacemos un esfuerzo de fortalecerles, de mostrarles la importancia de los valores democráticos, y mi conclusión de lo que vi en este proceso es que los partidos políticos siguen con una debilidad muy grande en entender las prioridades del país, en entender que ellos representan grupos poblacionales y que deben hablar, accionar y dar resultados en función de esos grupos poblacionales y no de los grupos que administran el partido político. Y esto demuestra entonces que los partidos no son democráticos, sino que están al servicio de los dueños de los partidos políticos y están al servicio de los allegados a esos dueños. Eso a nosotros nos preocupa mucho, porque pareciese que no avanzamos en la democracia partidaria, porque el rol que jugaron fue un rol de defender su visión de cúpula partidaria y no la visión de una estructura, llámele 1.700.000 votos, 1.300.000 votos, 250.000 votos. O la cantidad que sea. O la que sea. No pensaron en función de ese grupo que representa. Ayúdeme a entender ese concepto y cómo se condensa en la vida real. Por ejemplo, en el caso de los magistrados de corte liberal. ¿Ellos es que representan alguna secta, alguna tribu del Partido Liberal, los cuatro? Es que ese es el gran error. Digamos, yo escuché al presidente del Partido Liberal decir que estos magistrados van a defender el pensamiento liberal. Pero la justicia no tiene pensamiento político. Exacto. La justicia es un bien y un servicio que debe estar a disposición de todos y todas, independientemente del color, la religión, el tamaño o su estrato económico. O la condición ideológica de los imputados. O ideológica. En el caso concreto. Exacto. Entonces, ¿qué me dice ese discurso a mí? Que yo estoy poniendo magistrados para que respondan a mi interés de partido político y no a un interés colectivo. Y eso es preocupante, don Darío. Es preocupante, José. Totalmente. Porque al final estamos diciendo que cualquier cosa que entre a las salas y cualquier cosa que no se resuelva en sala y tenga que subir a pleno, va a tener una visión de interés partidario, no de interés de país. Y eso es preocupante. Yo creo que lo que le hace falta a los partidos políticos es entender que, llámele presidente o coordinador de partido, su rol es representar a ese montón de gente que tiene una visión que tal vez no es la misma. Yo lo he visto. Ninguno de los partidos políticos en sus estructuras están conforme con lo que están haciendo sus directivos. Y los directivos hacen caso omiso a eso. No les importa que la gente esté molesta con ellos, toman decisiones. A mí, mucha gente en el proceso electoral o previo al proceso electoral me decía de diferentes partidos: yo no sé de dónde sacó mi partido la idea de que este debería ser el representante del Consejo Electoral, que esta debería ser la representante del Tribunal de Justicia Electoral. No nos preguntaron y nosotros somos la estructura del partido. Entonces, a mí me parece que hay un debilitamiento muy fuerte en los partidos y no soy un pitonizo, no veo el futuro, pero me parece que en algunos partidos políticos esta elección de la Corte va a pasar una factura también. El diputado don Mauricio Villeda llegó a decir, en términos muy gordos ciertamente, que la coyuntura esta de que el Partido Liberal cambiase uno de los magistrados propuestos por presiones del asesor estrella de la señora presidenta de la República, significaba para ese partido, llamado poéticamente el Partido de los Hombres Libres, un suicidio político. ¿Qué interpretaciones le dan ustedes a esa frase, don Josué Murillo? Duele ver al Partido Liberal cumpliendo el rol de comodín. Un partido tan grande, histórico, fuerte, que dejó tantos legados para la democracia, para la construcción del Estado de Derecho. Seamos honestos, se plegó en el pasado a las intenciones y a los
a los planes de Juan Orlando Hernández. Yo inclusive les llamé públicamente y me llamaron la atención del partido político en referencia, damas de compañía del poder. Hicieron lo mismo esta vez. Y duele verlo. Sí, absolutamente. Porque se lo dividieron entre caciques o mini caciques políticos dentro de la estructura del Partido Liberal, inclusive negociando uno de los puestos para el Partido Libertad y Refundación. Y eso simple y sencillamente no se hace. Esa es una de las malas prácticas que hay que borrar, mis estimados amigos del Partido Liberal, para la elección que se nos viene del fiscal general de la República. Por eso era tan importante este ejercicio, porque vamos a identificar las malas prácticas y las buenas prácticas que pueden entorpecer la justicia de Honduras. Y como decía Luis, también yo escuchaba el discurso de Tomás Zambrano. Estamos deteniendo y frenando al Partido Libre. Tenemos a las mejores personas para llevar la agenda del Partido Nacional. Es que no es agenda de partido político, como bien lo ha dicho Luis. El problema es este. ¿Qué pasaría entonces en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia si se les ocurre que en este periodo de presidencia de la señora Xiomara Castro, de la presidenta Xiomara Castro, van a impulsar la Asamblea Nacional Constituyente? Entonces entrarían a una guerra ideológica y ahí sí comenzarían a moverse los caciques. ¿Quién de estos del Partido Liberal, propuestos por el Partido Liberal, es mío o es tuyo? ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por dónde no? Eso es caldo de cultivo para la corrupción, señores. Mire, a mí lo que me da temor es que cuando llegan con agendas de partidos políticos, si se instala una Sisi, de nada va a servir, porque vamos a tocar a estos que son de azul, pero este que cometió el mismo acto delictivo, pero con otro color político, no se le va a tocar. No es que esté defendiendo a los cachurecos, ni a los liberales, ni a los del Partido Salvador de Honduras. Es que, de nuevo, para que se me entienda muy bien, la justicia se debe aplicar parejo para todos, sin distinción de color político. Y si hay magistrados y magistradas que llegan con un enfoque de voy a defender a mi cacique, a muerte y voy a dejar el pellejo en el camino, tenemos un gran problema en Honduras. Esa es la debilidad que tienen las sociedades cuando se tienen intereses y no principios. Hay un abismo entre los intereses y los principios. Normalmente usted escucha, todos escuchamos, que proclamamos que somos anticorrupción. Todos. Detestamos a los ladrones, nos caen súper mal los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando al ladrón se le coloca nombre y apellido y llegamos al caso concreto y nos damos cuenta que es de nuestra cofradía, que es amigo nuestro, que es compañero de partido, que es vecino, que es familiar, que es amigo o que le debemos un favor, entonces aquel potente discurso anticorrupción empieza a tomar matices y empieza a justificarse una cosa y otra. No, que es persecución política, que es un juicio amañado, que no hay pruebas, que no hay evidencias, o el viejo expediente de dispararle al mensajero. Este ladrón este correligionario es ladrón, pero más ladrón sos vos, pero más tu madre, que más tu abuela, que no sé qué, que aquí, que allá. Entonces, ese es un problema de valores porque no tenemos principios, tenemos intereses. Muy bien, pero aquí venimos a escucharles a ustedes. ¿Qué opinan de que en el Congreso no haya sido el diputado Redondo quien les haya juramentado esta madrugada a los nuevos inquilinos de la Casa de la Justicia de mi país? Yo he estado pensando mucho en eso. Y aquí está la imagen de la juramentación, el momento de la juramentación de la señora de Melara. Sí, la presidenta. Pero eso ya cuando ya se eligieron, había sí, concretado esto que se anunció hace varias semanas, que era ella la señalada. Digamos, siento que esto refuerza el discurso de una presidencia ilegal en el Congreso Nacional. Primero porque, digamos, yo he sido muy reiterativo en esto. Cuando la reelección de Juan Orlando Hernández, que todos dijimos a gritos, esto es inconstitucional, esto no se puede dar, al final se inscribió. Totalmente. Y participó.
¿Y qué legitimó la elección? Que los demás partidos políticos llegaron al proceso electoral. No te presentas, no voy a participar con algo ilegal. Él gana con fraude o sin fraude, pero gana y los otros partidos legitiman la ganancia con su participación. Esto es igual. Cuando se pone este presidente con estas características de incumplimiento constitucional y legal, y resulta que los diferentes partidos políticos atienden sus convocatorias, sesionan, derogan, reforman, aprueban, están legitimando al presidente del Congreso. Pero durante un año hemos tenido un discurso por parte de los políticos de que este presidente es ilegal. Se ha discutido mucho de por qué no juramentó a la presidenta Castro, que por qué prefirió llamar a una juez. Y aún así presionaron para que la juez lo mencionase como presidente del Congreso y ella dijo, esto no lo permite la Constitución. Hoy, que hay que juramentar, en la negociación política acuerdan de que no juramente él porque se le va a declarar un vicio de nulidad a la juramentación y él lo acepta. Y se baja de su silla y se une al Pleno para una juramentación de Pleno. A mí eso me hace pensar que él está aceptando su ilegalidad. Él está respaldando de que él tiene dudas de qué tan seguro está sobre su puesto. Y eso también puede tener un efecto político, que creo que no se está analizando en este momento. Si no juramentó a la presidenta y si no juramentó a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, va a tener un efecto político. Y aquí creo que lo único que lo puede salvar es que si esa Corte, que se convierte de 6 en 10, falla esos recursos de inconstitucionalidad que no tienen lugar y de que si es legal, es la única forma de la salida de ese problema. Entonces yo creo que por ahí había mucho interés también de lograr una Corte que pudiera resolver estas cosas y que no las resolviera la anterior. Pero a mí sí me preocupa mucho en función de la gobernanza, a menos que el acuerdo político diga de que así van a funcionar. Anuncios y promociones interesantes. Retomaremos la plática en 2 minutos. Si en alguna circunstancia, si por alguna circunstancia en la hora del desayuno usted se pierde la oportunidad de ver en directo la emisión de nuestro programa Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, puede acompañarnos usted o regar la voz con sus amigos durante el día a partir de las 10 de la noche. Es la hora de nuestra emisión en este foro que TV Azteca les ofrece cada mañana para escuchar la voz de los invitados. Para eso es este foro, para que los invitados tengan la palabra. Muchas gracias por la gentileza de permitirnos acompañarles cada día. También pueden incorporarse a la comunidad creciente de nuestros seguidores en las redes sociales, en todas las plataformas de las redes sociales de las nuevas tecnologías de la información. Ahí hay un espacio de TV Azteca Honduras que brilla con luz propia. Muchas gracias por acompañarnos. Para cerrar el círculo del análisis que ustedes hacían particularmente de la conducta del Partido Liberal, yo quiero destacar que no fue unánime la votación liberal, que hubo un voto disidente, el voto del diputado Marlon Guillermo Lara Orellana del departamento de Cortés. Al final yo creía que más liberales iban a tener un voto disidente, sin embargo, solo fue el del doctor Marlon Lara Orellana en la madrugada, en la medianoche, en el Congreso. De los demás, que se esperaba también por los discursos rimbombantes y las posturas así, casi con un guión escénico, esperaba que también se cristalizaran en el Congreso, pero en algunos casos son panqueques de la misma harina. Vamos a ver. Bueno, es que estoy con el pensamiento del desayuno a esta hora. Sí. Perdóneme ustedes, perdóneme el exceso verbal. Luego me invitarán, ¿no?
o yo los invito a ustedes. Muy bien. El Partido Libre actuó de acuerdo a su guión y el Partido Nacional también de acuerdo a su guión. ¿Cómo lo vio usted, don Josué? Bueno, fue una lucha de poder. Estaban los dos titanes en un mismo ring y lo que ellos querían era imponer sus posiciones, como suele suceder. Es decir, lo vemos en todos los congresos de todos los países. Claro. Inclusive fueron más civilizados que en los congresos que veo en otros países de la región. Y que tengo la dicha de ser invitado especial y ver sus sesiones legislativas, de las que a veces tengo que salirme por cuestión de seguridad personal. Pero lo importante aquí es que ellos estaban cumpliendo lo que los caciques de sus partidos les ordenaron: mantener una línea discursiva que apele a los sentimientos y a las expectativas de sus bases políticas. Los del Partido Nacional, detener al socialismo del siglo XXI. Sí. Y a los del Partido Libre, con su discurso de desmontar la dictadura y generar un proceso de refundación. Denle contenido a ese tema de la refundación. Mira, todos le pueden llamar refundación. Defínanlo, por el amor de Dios, de una vez por todas. La refundación tiene 1, 2, 3, 4 características, porque a todos se le puede llamar refundación. Yo refundo el quesillo cuando voy a hacer mis baleadas. No siga hablando de comida, doctor Murillo. Es que ya me dio hambre, mi estimado amigo. Pero mire, más allá de todo, creo que aquí la clave la tiene mi amigo Luis. Los partidos deben generar procesos de reestructuración interna. Totalmente. Están entrando en un declive muy fuerte, la ciudadanía está perdiendo rápidamente la confianza. Los que generaban esperanzas están generando desesperanza, y eso puede impactar seriamente las expectativas de una ciudadanía que, dicho sea de paso, para los que están gobernando en este momento, siguen migrando. Con sus más y sus menos, que ustedes lo han mencionado aquí, aunque sea ligeramente. El papel de los políticos, concretamente, de todas las tendencias doctrinarias, si es que existen doctrinas de verdad. Políticos de todos los colores, vamos a decirlo mejor. El papel de los políticos de todos los colores versus el papel elogiado, aunque imperfecto, de la Junta Nominadora. El papel de los políticos aguas abajo. Podría decirse así en términos muy sencillos y en la línea de la cocina que ha tomado esta plática. ¿Es más del mismo queso de la tostaca de siempre? Yo creo que sí. A ver, la Junta Nominadora hizo un trabajo bastante aceptable. Perfecto, sí. No. Sí, perfecto no. Pero un buen trabajo, y me atrevo y lo he dicho, mucho mejor que otras juntas nominadoras. Creo que el proceso fue mucho más transparente. Sí. Claro, hubieron algunas personas que tenían juzgamiento social, sí, que pasaron al listado. Sí. Pero el mecanismo legal estaba determinado, y si no había, pues listo. Así es. Y muy a contrarreloj también, doctor León. Y muy a la carrera. Muy a la carrera. Lo juramentaron tarde. Sí. Luego, con el reloj en contra, teniendo solamente 200 y algo de postulantes. ¿Qué tal si hubieran sido más? No, sí, digamos, hicieron un buen trabajo. Sí, muy bien. Ahora, el trabajo de la Junta Nominadora se quiso delegitimar desde que arrancó. E incluso el presidente Luis Redondo estaba hablando de que era inconstitucional tener una Junta Nominadora. Ayer le tiró flores a la Junta Nominadora, o sea, doble discurso, ¿no? De cuando ya ganas y cuando no sabes si vas a ganar. Pero digamos, siempre lo tuvimos claro, de que una vez que saliera de las manos de la Junta Nominadora, esto era político partidario. Eso lo tuvimos claro siempre. No es lo que esperamos como sociedad. ¿No estuvieron a la altura los políticos? No. Ellos estuvieron a la altura de lo que pudieron hacer para sus partidos políticos, pero no a la altura de lo que el pueblo hondureño busca. Usted habla con cualquier ciudadano. Hay gente que no le importa estos temas, ¿no? Pero habla con un ciudadano que tiene interés en estos temas, y un ciudadano le va a decir: es que yo quiero una corte que me dé respuesta. Yo conozco de casos, don Darío, que tienen 14 años esperando una sentencia. Sí. 45% de los privados de libertad están en prisión preventiva en Honduras. O sea, la mora judicial es agobiante. Aquí hay gente que
tiene 10 años de estar en la cárcel, en prisión preventiva, cuando la ley dice 2 años y medio. Entonces, la gente no le preocupa quién se lo reparte, sino que resuelvan. Sí. Y yo creo que aquí el problema es que los partidos no centran su visión en eso. Centran su visión en que no vas a tener una asamblea constituyente y vos ya no vas a tener impunidad. De acuerdo, Sí. la corrupción nos ha empobrecido y nos ha convertido en un país prácticamente miserable. ¿Cómo ve el papel del Partido Salvador de Honduras? Yo creo que es un papel que hay que resaltar. Lastimosamente es un partido con una bancada muy pequeña, como para poder hacer una presión política como quisiésemos que se hiciera. Pero creo que después de lo que he visto del Partido Salvador de Honduras, sigue dando esa sensación de ser un partido honesto, un partido que lucha contra el sistema y que puede de alguna manera tal vez no incidir en la toma de decisiones porque tienen un problema en liderazgo y otras cosas, pero por lo menos mantener en la agenda algunos temas que los políticos quieren esconder. Y eso es importante. A mí me parece que es un partido que hay que cuidar y sobre todo que es un partido que no hay que dejar que los partidos con poder lo manipulen. ¿Salió de la sesión de esta madrugada una corte independiente? No. ¿Usted qué opina? No salió. No es una corte independiente la que tenemos. Bajo ninguno. ¿Qué opinan ustedes de doña Rebeca de Melara? En realidad es una muy buena jurista. Lo que nos tocaría esperar es si asume posiciones de justicia dignas, de respeto a la Constitución y a la normativa interna, de generar procesos de reforma dentro del... Porque esa es la expectativa que tenemos nosotros, ¿verdad? Que finalmente se concrete la reforma del Poder Judicial, que se vence el problema de la mora, que se garantiza la independencia de los jueces y magistrados, pero también la buena administración de los recursos del Poder Judicial, que eso es algo que se habla muy poco. No se ha podido administrar correctamente y por eso tenemos tantas falencias, tantos vacíos, tantos espacios oscuros de justicia dentro del país. Entonces, yo le deseo lo mejor a ella y a la Corte Suprema de Justicia. Dicho sea de paso, esto no va de manera, no lo digo de forma gratuita. Como sociedad hondureña, no sociedad civil, sociedad hondureña, nuestros ojos van a estar puestos en cada accionar de la nueva Corte Suprema. Quedan advertidos. ¿Y usted qué impresión tiene de doña Rebeca de Melara? Bueno, lo que conozco de ella es una profesional de carrera. Creo que dentro de los 15 hay unos que tienen más experiencia en el sistema judicial que otros y algunos tienen, usemos esta palabra, aunque no sé si es la correcta, mayor pedigrí jurídico que otros. Pero me parece que ella es de ese grupo, ¿no? Con mucha experiencia, que ha formado parte del sistema, que conoce el teje y maneje del Poder Judicial. Yo esperaría que eso sea un valor agregado para su accionar como presidente. Pero, digamos, ahora es muy difícil saber si nos va a dar una buena presidencia. Creo que el tiempo lo dirá. ¿Creen ustedes que venga la Sisi? Me lo responden después de una pausa. Esta es la última vez que interrumpo esa plática tan rica. Se los prometo, se los aseguro. Queridos señores, nos quedan unos minutos nada más. Les prometo que la próxima vez va a ser pronto y va a ser con desayuno incluido. Los aquí. panqueques. Sí. No, eso me trae malos recuerdos, francamente. Pero está bien, dependiendo con qué los acompañemos. Claro. Totalmente. Muy bien, unas últimas inquietudes. ¿Creen ustedes que venga la Comisión Internacional para luchar contra la impunidad y la corrupción, la CICI? Sí. Hay mucha presión internacional, creo que hay acompañamientos de muy alto nivel de las Naciones Unidas, pero no creo que la dejen operar tampoco con plenas facultades como le hemos pedido. Va a venir condicionada. ¿Y la comunidad internacional puede tolerar que venga una CICI sin uñas y dientes? Yo he visto a una comunidad internacional pusilánime, timorata, carente de posibilidades de presionar, a pesar de que dejan tantos millones de euros y de dólares en nuestro país. Los veo
muy acomodados. Cuando les conviene, a ellos no les importa el tema de autonomía, de soberanía, de autodeterminación del Estado. No les importa. Pero cuando quieren ser políticamente correctos, yo no puedo decir que son mesurados. Yo no ando con eufemismos, son pusilánimes. ¿Usted cree que venga la Sisi? Sí creo que venga, pero va a venir muy amarrada. Y sí creo que la comunidad internacional va a estar de acuerdo en eso. Primero porque recuerde lo que le pasó a la OEA. Y recuerde lo que le pasó a las Naciones Unidas en Guatemala con la CICIG. Sí. También hay una preocupación de no quemarse, ¿no? Entonces, entre poder aportar algo y no aportar nada, es mejor aportar algo. Entonces creo que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, va a apostar en una CICIG que fortalezca la Corte Suprema de Justicia, que fortalezca el Ministerio Público, que tal vez pueda liderar algunos casos, pero no los va a asumir. Ahora dependerá también de la celeridad que le dé el Congreso, porque ya tenemos un memorándum. Ya los meses están avanzando y aquí no hay soluciones. Era un memorando a 6 meses y ya vamos sobre mes y medio. ¿Y faltan muchos requisitos por cumplir? Bueno, es que yo no veo que hayan avanzado en casi ninguno. O sea, Código Penal, hay un montón de cosas que hay que revisar y tenemos lo que va del año abogados en elegir magistrados. Partiendo de lo que ocurrió esta madrugada, ¿qué escenario avisora usted que se establezca en Honduras con la elección del nuevo fiscal y el fiscal adjunto dentro de algunos meses? Me preocupa mucho. Aquel pastelito es más pequeño. El pastelito es de dos piezas y hay 4 queriendo comer, entonces es un poco complejo. Digamos, si creo que lo hablamos en algún momento, si no buscan hacer un movimiento legal para respaldo político, aquí 2 partidos o 3 partidos van a tener que aliarse para tener un fiscal general. ¿Usted espera lo mismo, don Josué? Totalmente, y estoy en sintonía con mi amigo. Y por eso le decía que es importante que todos los que hemos estado involucrados, externa o internamente en esta elección de la Corte, identifiquemos qué funcionó y qué no funcionó. Lo que no funcionó, la mayoría de las cosas que echaron a perder el proceso, se dieron en el Congreso Nacional. Y es el Congreso quien va a elegir al fiscal general. Entonces hay que pensar con celeridad, porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, como decimos. Ya hay que empezar. El proceso, afinar el proceso para que garanticemos que las mejores personas asuman ese rol, que dicho sea de paso, la Corte es muy importante para la CICI, pero el Ministerio Público es fundamental, es la columna vertebral de ese mecanismo. Desde luego. Y si tenemos personas que van a engavetar casos, a eso nos tienen acostumbrados, o que van a sancionar a fiscales que quieren hacer bien su trabajo, porque yo siempre lo destaco y no voy a dejar de hacerlo. Sí tenemos buenos fiscales y buenos jueces. El problema es las cabezas. Y si llegan cabezas que están alineadas políticamente y que dicen, no, ¿saben qué? Este caso es de mi compadre político, por favor, archívelo. Seguro de que ustedes son personas muy inteligentes y que no me van a responder con el discursete aquel de que ganó Honduras. Quiero preguntarles, políticamente hablando, en el palique, en la pugna entre los partidos por conquistar terrenos en la Casa de la Justicia de mi país, que decía el poeta Sosa, que es un templo de encantadores de serpientes y dentro se está como en espera de algo que no existe. En esta batalla política, ¿quién ganó y quién perdió? Ganó Mel. ¿Y perdió? El Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras. ¿Quién ganó? Totalmente de acuerdo. Ganó el Partido Libertad y Refundación, perdió el Partido Liberal, y lo dije desde el inicio, es el gran perdedor, y PCH fue excluido totalmente de un proceso. Si usted tuviera esta mañana, ahí enfrente, a esos 15 señores que esta madrugada fueron juramentados como jueces supremos de este país y tuviera que darles un consejo en 5 o 6 palabras, ¿qué le diría, doctor Murillo? Actúen con independencia, actúen con celeridad también. La justicia, 7 años, parece un periodo muy largo, pero en realidad se van muy, muy rápido y hay mucho por hacer en el Poder Judicial. A esos señores contratados como jueces, ¿qué les puede decir un ciudadano hondureño?
cualquier acción que hagan, cualquiera, que impacte en la colectividad, impactará también en ustedes y su familia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus padres. Así que cualquier decisión que se quiera tomar desde esa Corte Suprema de Justicia deben tener claro que no los excluye. Pongan por delante Honduras, pongan por delante la justicia. Una democracia sin justicia no es democracia. Señores, les agradezco mucho la gentileza de haber venido. Les invito desde ahora para que en un par de semanas volvamos a reunirnos aquí. Claro que Les establezco esta precondición. Vamos a tener esta mesa con algún desayunito, seguramente para que sea más agradable el encuentro. Yo hago unas tortillas de película, se los confieso. Es una de mis escasísimas habilidades con estas manos. ¿De qué las quieren? ¿De harina de trigo o de harina de maíz? De maíz, por De supuesto. maíz, De maíz. Sí. Tortillas tradicionales. Como buen capitalino. Blancas, blanditas y de esas que se inflan así. mira. Ah, qué rico. Si usted supiera. Revolviendo el hambre. Tengo hambre. Más hambre Esta es la de ti. plática más culinaria que El tengo. próximo las tendremos aquí. Gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios bendiga a Honduras. Hasta el lunes a la misma hora.